El aire cálido de abril envolvía la Ciudad de México, y el murmullo de las fuentes en el patio del restaurante La Hacienda del Ángel, en Polanco, creaba una atmósfera de elegancia serena. Las luces colgantes parpadeaban sobre las mesas cubiertas con manteles de lino blanco, mientras los meseros deslizaban bandejas de tacos de langosta y margaritas entre los invitados. Era nuestro 10º aniversario de bodas, y allí, frente a nuestros amigos más cercanos y familia, mi esposo, Javier Solís, levantó su copa de tequila para brindar. Por los nuevos comienzos, dijo, su voz resonando con una confianza que hizo que los presentes sonrieran. Luego, con una calma que cortó el aire como un cuchillo, anunció que me dejaba por mi hermana menor, Adriana. Lo que Javier no sabía era que la caja de regalo que descansaba en mi regazo, envuelta en papel plateado, no contenía el reloj de lujo que esperaba. En su lugar, guardaba los papeles del divorcio que había preparado 3 semanas antes, tras descubrir su aventura, junto con pruebas que no solo destruirían su reputación, sino que pondrían en jaque su carrera como director financiero de una de las firmas más prestigiosas de México. Antes de sumergirnos en cómo llegué a este momento, imagina el aroma del mole poblano flotando en el aire y el peso de un secreto que podría cambiarlo todo. Si esta historia te atrapa, déjanos saber desde dónde nos lees. Y quédate, porque el desenlace te dejará sin palabras. Todo comenzó en una tarde de marzo, inusualmente soleada para la primavera en la capital. Había salido temprano de mi trabajo en el despacho de diseño urbano, donde lideraba proyectos de revitalización en el centro histórico, con la intención de sorprender a Javier con boletos para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, un evento que él había mencionado con entusiasmo. Quería que nuestro 10º aniversario, el 15 de abril de 2025, fuera inolvidable, un eco de nuestra primera cita en un cine al aire libre en Coyoacán, donde nos enamoramos entre risas y palomitas bajo las estrellas. La casa en Lomas de Chapultepec estaba en silencio cuando llegué, algo habitual, ya que Javier solía trabajar hasta tarde en su oficina en Paseo de la Reforma. Dejé mis tacones en la entrada y subí al 2º piso para guardar los boletos en mi joyero, un lugar que Javier nunca revisaba. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de la regadera en nuestro baño principal. Por un instante, sentí una chispa de alegría. Tal vez Javier también había llegado temprano, y podríamos planear una cena impromptu en algún restaurante de Condesa. Empujé la puerta del dormitorio, con una broma sobre unirme a él en la regadera formándose en mis labios. Pero la broma murió al instante cuando vi un bolso desconocido sobre nuestra cama. Cuero rosa pálido, elegante, el mismo que había elogiado el mes pasado cuando mi hermana Adriana lo compró en una boutique de Mazarik. Por varios segundos no pude moverme. Mi mente buscaba explicaciones alternativas, pero el nudo en mi estómago ya sabía la verdad. La regadera se apagó, y escuché la risa inconfundible de Adriana, seguida por el murmullo grave de Javier. Retrocedí en silencio, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que lo oyeran. Bajé las escaleras, tomé mi bolso y conduje sin rumbo por las calles de la ciudad, los boletos del festival arrugados en mi mano. Horas después, cuando regresé, la casa estaba vacía, con una nota apresurada de Javier sobre una reunión de emergencia con un cliente, como única evidencia de su presencia. Me senté en la isla de la cocina, mirando su letra familiar, y sentí algo frío y duro formarse en mi pecho. Esa noche, cuando Adriana llamó, su voz artificialmente alegre mientras preguntaba por mi día, respondí con la misma falsedad, cada palabra una puñalada. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó. «Ocupado», dije, pensando en el bolso rosa sobre nuestra colcha azul. «¿Y tú?». Ella habló de un cliente difícil, sin mencionar que había pasado la tarde en mi baño con mi esposo. Esa noche, acostada en nuestra cama, con las sábanas recién cambiadas pero aún impregnadas del perfume floral de Adriana, traté de rastrear cuándo había comenzado. Javier y Adriana siempre habían tenido una relación cercana, algo que yo había agradecido, aliviada de que mi esposo y mi hermana se llevaran tan bien. ¿Cuántas veces los había dejado conversando en reuniones familiares mientras ayudaba a mi madre en la cocina? ¿Cuántas veces había Javier ofrecido recoger a Adriana en el aeropuerto de Benito Juárez
cuando venía de sus viajes de trabajo en Monterrey? Revisé meses de mensajes entre Javier y yo, buscando pistas. Viajes de negocios que se extendían. Noches trabajando hasta tarde. Conferencias de fin de semana que de repente requerían su presencia. Las señales estaban ahí. Pero yo había sido demasiado confiada, demasiado segura de mi lugar en su vida para verlas. El sueño llegó al amanecer, trayendo una decisión. No los confrontaría aún. Si este matrimonio estaba terminado, y en mi corazón ya lo sabía, lo terminaría en mis términos. A la mañana siguiente, pedí un día libre en el despacho, algo tan inusual que mi asistente, Lorena, preguntó 2 veces si estaba segura. Solo un dolor de cabeza. Mentí, sorprendida por la facilidad con que salió la excusa. Creé una cuenta de correo nueva con un nombre que Javier no reconocería y contacté a 3 abogados de divorcio, agendando consultas para el día siguiente. Luego llamé a nuestro banco, Banorte, y solicité un estado de cuenta detallado de todas nuestras cuentas durante el último año. No estaba solo herida. Estaba enfocada, cada acción deliberada, cada paso calculado para entender con qué estaba lidiando antes de decidir cómo proceder. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. «Trabajaré hasta tarde otra vez. No me esperes despierta». Respondí con un casual: «Sin problema. Tengo un proyecto que terminar», manteniendo nuestra fachada de normalidad. Él envió un emoji de corazón, y lo miré, preguntándome cómo podía enviarle el mismo símbolo a 2 hermanas sin que su teléfono estallara por la hipocresía. El primer abogado, Ricardo Morales, tenía una oficina moderna en Santa Fe con vistas al skyline de la ciudad. Escuchó mi relato sin inmutarse, tomando notas en un cuaderno. Cuando terminé, se recostó en su silla y me evaluó con ojos que habían visto décadas de matrimonios desmoronarse. «Señora Mendoza, antes de continuar debo preguntar, ¿está segura de querer el divorcio? Muchas parejas superan infidelidades con terapia». «No es solo la aventura», respondí, mi voz más firme de lo que sentía. «Es con quien la tiene. Mi hermana menor, señor Morales». Algo cruzó su rostro, una fisura en su profesionalismo. «Entiendo. Eso complica las cosas. Hablemos de estrategia. En México, el divorcio puede ser por mutuo consentimiento o por causalidad, pero dado el puesto de Javier y sus activos conjuntos, hay mucho que considerar». Salí con un plan preliminar y una lista de documentos para recolectar. La segunda abogada, Patricia Salazar, se centró en las finanzas. ¿Ha notado actividad inusual en sus cuentas? ¿Retiros grandes? ¿Inversiones de las que no fue consultada? Admití que aún no lo sabía, pero pronto tendría los estados bancarios. «Hágalo rápido», dijo frunciendo los labios. En mi experiencia, cuando un cónyuge sospecha que lo descubren, los activos se vuelven sorprendentemente líquidos. El tercer abogado, Luis Vargas, conocido por manejar divorcios de alto perfil con discreción, fue el más esclarecedor. «Señora Mendoza, ¿qué quiere de este proceso? No solo financieramente, sino personalmente». La pregunta me desarmó. Lo obvio era decir que quería lastimar a Javier y Adriana, tanto como ellos me habían lastimado, pero eso sonaba mezquino. «Quiero salir de esto con mi dignidad intacta», dije, buscando la verdad. «Quiero entender cómo las 2 personas en las que más confiaba pudieron traicionarme tan completamente. Y quiero asegurarme de que los 10 años que invertí en esta vida no sean simplemente borrados». Luis asintió. «Esos son buenos puntos de partida. Ahora hablemos de cómo llegar ahí causando el menor daño posible a usted». Elegí a Luis como mi abogado, su enfoque equilibrado resonando conmigo. Esa noche, creé una línea de tiempo detallada del comportamiento de Javier durante el último año, anotando cada noche tarde, cada viaje de negocios, cada momento en que él y Adriana pudieron haber estado juntos. Los patrones emergieron, conferencias en Cancún que coincidían con los fines de semana de Adriana en la playa, reuniones familiares donde ambos desaparecían por largos periodos con excusas plausibles. Los estados bancarios llegaron 2 días después, revelando irregularidades, transferencias pequeñas a una cuenta desconocida,
cargos en hoteles boutique en Polanco, nunca lo suficientemente grandes para llamar mi atención, pero consistentes. Recibos de cenas para dos en restaurantes que Javier nunca mencionó, y lo más condenatorio, una compra de joyería en una tienda de Masaryk 3 meses atrás, un monto significativo que no resultó en ningún regalo para mí. Mi cumpleaños y Navidad habían pasado sin joyas. El fantasma de un regalo dado a Adriana me perseguía en esa línea del estado de cuenta. Consideré confrontar a Javier de inmediato, pero decidí esperar. Nuestro aniversario se acercaba, y él había insistido en una celebración grande, reservando una sala privada en la Hacienda del Ángel. En ese momento me había conmovido su entusiasmo por conmemorar nuestra década juntos. Ahora entendía su motivación. Un escenario público evitaría conversaciones serias, permitiéndole mantener las apariencias mientras preparaba su siguiente paso. Durante este periodo, mantuve una actuación impecable de normalidad. Cociné los platillos favoritos de Javier, tamales de rajas y enchiladas verdes, reí con sus chistes, e incluso asistí a una cena en la casa de su jefe, donde charlé animadamente sobre planes de verano que sabía que nunca ocurrirían. Cada noche, yacía a su lado en la cama, mi cuerpo rígido por la tensión que él nunca parecía notar, preguntándome cómo el hombre con quien había jurado compartir mi vida podía dormir tan tranquilo mientras vivía una mentira tan profunda. Adriana llamó 2 veces esa semana, cada conversación un ejercicio de engaño. Preguntó por los planes del aniversario con aparente interés genuino, incluso ofreciéndose a ayudar con la organización. 10 años es algo grande, Sofía, dijo, su voz cálida con lo que una vez confundí con cariño fraternal. Deberían hacer algo realmente especial. Javier está manejando la mayoría, respondí, imaginando su bolso rosa en mi cama. Ha estado muy involucrado en que todo sea perfecto. Eso suena a él, dijo, y escuché la sonrisa en su voz, un placer privado que me retorció por dentro. Siempre perfeccionista. Siempre, repetí, pensando en los recibos de hotel, las coartadas cuidadosamente orquestadas, la traición ejecutada con precisión quirúrgica durante meses, si no más. La semana antes del aniversario, me reuní nuevamente con Luis Vargas, presentándole la evidencia financiera que había recopilado. Esto es excelente trabajo, señora Mendoza, dijo, revisando mi documentación organizada. La mayoría llega con emociones, pero poca evidencia concreta. Nos da una base sólida. ¿Qué sigue?, pregunté, sorprendida por la calma en mi voz. Depende de usted. Podemos presentar la demanda de inmediato o preparar todo y esperar su señal. Dudó, estudiando mi rostro. ¿Tiene un momento específico en mente? Pensé en la cena de aniversario, en la insistencia de Javier por celebrarlo públicamente, en la confirmación de Adriana como invitada. El sábado es nuestro aniversario, dije lentamente. Creo que será el momento adecuado, ¿no? Una línea clara entre una década y lo que venga después. Luis asintió. Si esa es su decisión, tendremos todo listo. Me entregó un sobre con los papeles iniciales del divorcio. Una vez firmados, podemos presentarlos de inmediato. Prepararé un paquete completo con la documentación financiera como anexos. Tomé el sobre. Su peso insignificante comparado con la carga que llevaba desde que descubrí la aventura. Los días restantes pasaron en una mezcla de emociones contenidas y planificación meticulosa. Elegí mi atuendo para la cena con cuidado. No el vestido rojo que Javier había sugerido, sino un conjunto negro elegante que me hacía sentir protegida, como si llevara una armadura. Contraté un servicio de transporte privado para que me esperara fuera del restaurante, asegurándome de tener una salida independientemente de cómo terminara la noche. Lo más crucial fue preparar lo que diría. No un estallido emocional, sino una respuesta mesurada que dejara claro que no era una víctima, sino una mujer reclamando su dignidad. Practiqué esas palabras sola en mi coche durante los descansos del almuerzo, perfeccionando un tono que transmitiera fuerza en lugar de rencor. El día antes del aniversario, visité a mi madre, pretextando pedirle prestado un collar para la celebración. En realidad,
Necesitaba mirar a los ojos de la mujer que nos había criado a Adriana y a mí, buscando cualquier señal de que pudiera haber sospechado algo. No encontré nada más que entusiasmo genuino por nuestro hito. 10 años, dijo, maravillada, tomándome las manos. Tu padre y yo estamos tan orgullosos del matrimonio que tú y Javier han construido. Sonreí, aceptando los aretes de perlas que insistió en prestarme, herencia de sus propios aniversarios. Mi garganta se cerró mientras me los ponía, su toque lleno de orgullo maternal. Pase lo que pase mañana, esta mujer que me había enseñado sobre integridad y resiliencia sufriría por las acciones de sus hijas y yerno. Esa noche, Javier me entregó una caja de regalo envuelta en papel plateado con un lazo elaborado. Un pequeño obsequio preaniversario, dijo con una sonrisa que alguna vez me habría derretido. Algo para mostrar cuánto han significado estos 10 años. Dentro había un brazalete de plata delicado, hermoso pero impersonal. El tipo de regalo que darías a una colega valiosa, no a una esposa de una década. Lo agradecí con entusiasmo apropiado, preguntándome si Adriana había recibido la joya comprada en Masaryk con una gratitud similar. Mientras Javier se duchaba, deslicé los papeles del divorcio en una caja idéntica a la del brazalete, envolviéndola con el mismo papel plateado y un lazo indistinguible. La coloqué en mi cajón, lista para transferirla a mi bolso antes de salir al restaurante. El sueño me eludió esa noche. Yací despierta, ensayando mentalmente los eventos por venir, fortaleciendo mi determinación. A mi lado, Javier dormía profundamente, su respiración regular, sin el peso del engaño que se había normalizado en su vida. En la oscuridad, estudié su perfil, el hombre que había amado, el extraño en que se había convertido, y sentí un curioso desapego, como si ya lo observara desde la distancia de un futuro donde él ya no era central en mi existencia. La mañana del aniversario llegó con una avalancha de mensajes, buenos deseos de amigos que nos acompañarían esa noche, un mensaje especialmente efusivo de Adriana, expresando emoción por celebrar a mi pareja favorita. Javier estuvo atento todo el día, llevándome café a la cama, sugiriendo un paseo por el bosque de Chapultepec por los viejos tiempos. Participé en estos rituales de aniversario, mientras cargaba con el conocimiento de que, al caer la noche, todo cambiaría irrevocablemente. Mientras me vestía para la cena, aplicando maquillaje con precisión metódica, capté a Javier observándome en el espejo, una expresión indescifrable cruzando su rostro. Por un momento, me pregunté si intuía lo que venía, si algún instinto le advertía que la fachada de nuestro matrimonio estaba a horas de derrumbarse. Pero luego sonrió, elogiando mi apariencia con encanto practicado, y entendí que su confianza permanecía absoluta. Transferí la caja con los papeles del divorcio a mi bolso de noche, la pieza final encajando en su lugar. Lo que ocurriera después, estaba preparada, no solo legal o financieramente, sino emocionalmente. La mujer que entraría a la hacienda del Ángel esa noche no era la misma que había descubierto un bolso rosa en su cama semanas atrás. Aquella había sido sorprendida por la traición. Esta caminaba deliberadamente hacia una confrontación de su propio diseño. Mientras conducíamos al restaurante, Javier tomó mi mano, sus dedos cálidos contra los míos. «Feliz aniversario, Sofía», dijo, su voz tierna con lo que cualquiera interpretaría como emoción genuina. «Que los próximos 10 años sean aún mejores que los primeros». Sonreí y miré por la ventana hacia el resplandor de las luces de Polanco. «Sí», respondí suavemente, «a exactamente lo que ambos merecemos». La mañana después de colocar los papeles del divorcio en la caja de regalo, desperté con una claridad inesperada. El shock inicial de la traición se había transformado en algo más afilado, más enfocado. Necesitaba entender no solo la aventura, sino su alcance completo. Cuán profundo era el engaño, quién más podría estar involucrado, y qué planeaban Javier y Adriana. Su traición me había sorprendido una vez. No permitiría que ocurriera de nuevo. Comencé en el lugar que sabía que guardaba secretos, la oficina de Javier en casa. Él había salido temprano para un desayuno con los socios. Otra ausencia conveniente que ahora cuestionaba. Su escritorio de caoba,
siempre impecablemente organizado, no reveló nada inusual a primera vista. Sabía que su computadora estaría protegida con contraseña e intentar acceder podría alertarlo. En cambio, me enfoqué en evidencia física, revisando cada cajón con cuidado para devolver todo exactamente como lo encontré. Detrás de una pila de revistas financieras en el cajón inferior, encontré un teléfono desechable, básico, del tipo usado en series policíacas para comunicaciones no rastreables. Mis manos temblaron ligeramente al encenderlo, sin protección de contraseña. Javier, siempre tan cuidadoso, se había vuelto complaciente. Los mensajes entre él y A se remontaban a 8 meses, mucho más de lo que había sospechado. Me obligué a leerlos cronológicamente, siguiendo la evolución de su traición desde coqueteos sutiles hasta coordinaciones explícitas de encuentros. Lo que más me impactó no fue el lenguaje romántico ni las referencias sexuales, sino la discusión casual de sus planes futuros. «Ese no sospecha nada», escribió Javier 3 semanas atrás. «Después de la cena de aniversario, podemos iniciar la siguiente fase». La respuesta de Adriana me heló. «Perfecto. Mi contrato en Monterrey termina en mayo, y la oficina de México ya aprobó mi traslado. Todo encaja». No solo estaban teniendo una aventura, estaban orquestando una transición completa, con Adriana preparándose para mudarse permanentemente a la Ciudad de México. La siguiente fase claramente involucraba a Javier dejándome, su relación volviéndose pública, y ellos construyendo una vida juntos, todo cuidadosamente planeado para seguir a nuestra celebración de aniversario. Fotografié los mensajes clave y devolví el teléfono exactamente como lo encontré. Mi siguiente paso me llevó a la firma de Javier, bajo el pretexto de sorprenderlo con un almuerzo. No estaba allí, por supuesto, otra mentira expuesta, pero su ausencia me dio la oportunidad de charlar con su asistente, Carla, a quien conocía desde que Javier se unió a la firma hace 9 años. «Ha estado muy ocupado últimamente», comenté, dejando la bolsa de comida que había llevado. «Todas estas horas extras y conferencias de fin de semana deben ser agotadoras». La expresión de Carla vaciló por un momento antes de sonreír. «Sí, la fusión con Torres y Asociados tiene a todos trabajando horas extras». «La fusión de Cancún, ¿verdad?», dije, fingiendo reconocimiento. Javier mencionó viajar allí 2 veces el mes pasado. Confusión cruzó su rostro. «No, Torres y Asociados está en Querétaro, y solo han tenido una reunión hasta ahora». Se retractó rápidamente, pero el daño estaba hecho. Mantuve mi expresión agradable mientras anotaba mentalmente esta confirmación de los viajes inventados de Javier. Mientras salía de la firma, envié un mensaje a mi amiga Valeria, una agente inmobiliaria que nos ayudó a comprar nuestra casa hace 6 años. «Necesito reunirme ASAP. Pregunta profesional». Respondió de inmediato, sugiriendo un café esa tarde en un local cerca de su oficina en Roma Norte. La expresión de Valeria se volvió grave mientras le explicaba mi situación, omitiendo lenguaje emocional y presentándolo como un problema práctico. «Necesito saber si ha habido actividad con nuestra propiedad, consultas, avalúos o discusiones sobre vender que no me han informado». Ella dudó, la ética profesional en conflicto con la lealtad personal. «Sofía, necesitaría tu permiso oficial para investigar». «Lo tienes», aseguré. «No te pido romper confidencias, solo saber si mi nombre está siendo excluido de algo que debería incluirme». Al día siguiente, Valeria llamó con información que confirmó mis peores sospechas. «Hubo un avalúo de tu propiedad hace 3 semanas, solicitado por Javier a través de Eduardo Ramírez en Inmobiliaria Elite. Ramírez se especializa en ventas rápidas y discretas de propiedades de alto valor». «¿Javier pidió que todas las comunicaciones fueran solo con él?», pregunté. Valeria asintió con preocupación. «Eso suele preceder una venta acelerada». Otra pieza encajó. Javier no solo planeaba dejarme, sino liquidar nuestros activos rápidamente, posiblemente antes de que yo lo notara. Esa noche, contacté nuevamente a Luis Vargas, actualizándolo sobre mis descubrimientos. «Esto cambia nuestra estrategia», dijo. «Necesitamos un bloqueo legal de sus activos conjuntos de inmediato tras presentar la demanda». Dado el avalúo,
recomiendo preparar amparos para evitar ventas o transferencias sin aprobación judicial. ¿Qué tan rápido podemos implementarlo?, pregunté. En cuanto des la orden, aseguró, tendré todo listo para acción inmediata. El siguiente hilo que tiré vino de una fuente inesperada. Mientras revisaba mi estado de cuenta de tarjeta de crédito, noté un cargo recurrente a un almacén en Tlalpan, 1,200 pesos mensuales durante los últimos 5 meses, sin que yo supiera de ningún alquiler de bodega. El gerente del almacén fue reticente al principio, pero se volvió cooperativo cuando presenté identificación y documentación matrimonial. La unidad está a nombre de ambos, pero solo hemos visto al señor Solís accediéndola. Perdí mi llave, expliqué con una sonrisa avergonzada. ¿Hay forma de verificar mi identidad para acceder hoy? 20 minutos después, estaba frente a una bodega pequeña con 4 maletas de diseñador y varias cajas selladas. Las maletas contenían ropa de hombre en las tallas de Javier, prendas nuevas o retiradas de casa sin que lo notara. Las cajas tenían fotos enmarcadas de su oficina, documentos personales y recuerdos. Una selección curada de su vida, lista para transportar. Lo más revelador fue un portafolio de cuero escondido bajo la ropa, con listados de departamentos en las lomas y bosques de las lomas, edificios de lujo con vistas al parque, todos significativamente más caros que nuestra casa actual. Varios estaban resaltados con notas de Javier sobre metros cuadrados y cercanía a su firma. Esto no era solo preparación para dejarme, era un plan sistemático para una vida mejorada con mi hermana. Fotografié todo y devolví los objetos exactamente como los encontré. Antes de irme, deslicé un rastreador GPS dentro del forro de una maleta, un dispositivo comprado tras encontrar el teléfono desechable. Esa noche, Javier sugirió una cena especial en casa, solo nosotros dos, antes de la celebración del aniversario. Cocinó su platillo estrella, cochinita pibil, abrió una botella cara de mezcal y rememoró nuestros primeros días juntos. Su actuación fue impecable. Esposo amoroso honrando una década de matrimonio, sus ojos cálidos con aparente afecto mientras brindaba por la mejor decisión de mi vida. Igualé su actuación, riendo con sus historias, tocando su mano sobre la mesa, interpretando a la esposa contenta mientras catalogaba mentalmente cada mentira. Cuando se inclinó para besarme, detecté un perfume desconocido, sutil pero distinto, otro descuido suyo. El aroma de Adriana se adhería a él, invisible pero innegable. Devolví su beso con respuesta practicada, preguntándome si podía sentir mi repulsión, si siquiera le importaba. Más tarde, cuando él dormía, me escabullí al baño de visitas con mi teléfono. Mi madre había llamado antes, y necesitaba devolverle la llamada sin que Javier escuchara. Solo confirmo que ambos vendrán al brunch del domingo, dijo al contestar. He planeado algo especial para después del aniversario. La idea de enfrentar a mi madre tras la confrontación inevitable de mañana me retorció el estómago. Sobre el domingo, comencé con cuidado. Las cosas podrían complicarse después de mañana. ¿Complicarse? Su voz se agudizó con preocupación. Sofía, ¿qué pasa? Dudé, dividida entre protegerla y prepararla. Mamá, descubrí algo sobre Javier y Adriana. Algo que abordaré en la cena de mañana. El silencio entre nosotras fue pesado. Dímelo, dijo finalmente, su voz despojada de su calidez usual. Describí la situación en términos clínicos, omitiendo detalles íntimos pero asegurándome de que entendiera la magnitud de la traición. Cuando terminé, su respiración fue el único sonido por varios segundos. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, su voz firme a pesar de las circunstancias. 3 semanas. Necesitaba tiempo para investigar, para estar segura. ¿Y estás absolutamente segura? Sí. Ha estado ocurriendo al menos 8 meses, posiblemente más. Otro silencio. ¿Qué necesitas de mí? La pregunta me sorprendió. Esperaba shock, negación, tal vez una defensa instintiva de Adriana. En cambio, mi madre ofreció apoyo práctico inmediato. Solo prepárate para lo que ocurra después de mañana. Las cosas cambiarán rápido,
y podría necesitar un lugar donde quedarme temporalmente. Tu habitación está lista, respondió sin dudar. Y, Sofía, lamento mucho que te hayan hecho esto, pero no me sorprende cómo lo estás enfrentando. Sus palabras me estabilizaron, recordándome que, antes de ser la esposa de Sofía, era hija de Carmen Rodríguez, criada para enfrentar desafíos con dignidad y fortaleza. A la mañana siguiente, el día de nuestro aniversario, contacté a Alejandra Torres, la asistente del director general de la firma de Javier, Eduardo Morales. Alejandra y yo habíamos conectado en eventos de la firma, manteniendo una relación amistosa. Solicité una reunión urgente con Eduardo, explicando solo que se trataba de un asunto de ética relacionado con Javier. Eduardo aceptó recibirme durante su hora del almuerzo. Su expresión era grave cuando entré en su oficina con vista al Ángel de la Independencia. Señora Mendoza, esto es inesperado. ¿En qué puedo ayudarla? Coloqué una carpeta en su escritorio con copias de los documentos financieros que había descubierto. Evidencia no solo de la traición personal de Javier, sino también de irregularidades profesionales que interesarían a la firma. Creo que Javier ha estado desviando fondos de clientes, dije calmadamente. Inicialmente noté irregularidades en nuestras finanzas personales. Una investigación más profunda reveló un patrón preocupante. La expresión de Eduardo fue neutral, pero el endurecimiento alrededor de sus ojos traicionó su reconocimiento de la gravedad. Estas acusaciones son significativas. ¿Puedo preguntar por qué las trae a mí en lugar de a las autoridades? Cortesía profesional, respondí. Antes de llevar esta información a otra parte, quería darle a la firma la oportunidad de abordarla internamente. Entiendo las implicaciones reputacionales. Lo que no dije explícitamente, pero Eduardo entendió claramente, fue la ventaja que esta información proporcionaba. Las irregularidades de Javier podrían dañar la reputación de la firma y exponerla potencialmente a responsabilidades legales. Que yo poseyera este conocimiento y estuviera dispuesta a darle tiempo a la firma para manejarlo, creó un acuerdo implícito beneficioso para ambos. Aprecio su discreción, señora Mendoza. Quédese tranquila. Tomamos estos asuntos con extrema seriedad. Cerró la carpeta, su expresión sombría. ¿Puedo preguntar qué motivó esta investigación? Descubrí que Javier ha sido infiel, respondí simplemente. Esa descubierta me llevó a examinar nuestras finanzas más cuidadosamente, lo que reveló estas discrepancias. Eduardo asintió lentamente, comprendiendo el subtexto. La firma necesitará tiempo para verificar estas acusaciones y determinar una respuesta adecuada. Por supuesto, acordé, levantándome. Agradecería que me mantuvieran informada de cualquier conclusión. Mientras bajaba en el ascensor, mi teléfono vibró con un mensaje de Adriana. No puedo esperar por celebrarlos esta noche. Tengo una sorpresa propia para compartir. La audacia casi me hizo reír. Su sorpresa probablemente involucraría su traslado a la Ciudad de México. Tal vez incluso una referencia velada a nuevos comienzos, que solo ella y Javier entenderían. La ironía dramática era casi perfecta. Mi hermana planeando usar mi cena de aniversario para preparar el escenario de su relación con mi esposo. Mi paso final de preparación involucró a Teresa Gómez, la maître de la Hacienda del Ángel, quien había coordinado nuestra celebración de aniversario. Señora Mendoza, todo está listo para esta noche, aseguró cuando llegué al restaurante temprano esa tarde. La sala privada está preparada exactamente como se solicitó. Gracias, Teresa. Hay un arreglo adicional que me gustaría hacer, expliqué. Explico mi necesidad de una segunda caja de regalo que se presentara en un momento específico durante la noche, distinta de la que yo traería. Es una sorpresa para mi esposo, dije con una sonrisa que Teresa devolvió cálidamente. Por supuesto, estamos acostumbrados a asistir con sorpresas de aniversario. Hizo una nota en su tableta. ¿Le gustaría que se presentara con el postre? En realidad, prefiero que lo traigan después del brindis de Javier. Está planeando algo especial y quisiera que mi regalo siga inmediatamente después. Considérelo hecho, confirmó Teresa. Mientras salía de la hacienda, recibí una llamada de Luis Vargas. Todo está preparado como discutimos, reportó.
En el momento que des la indicación, podemos presentar la demanda de divorcio y la moción de emergencia para congelar activos simultáneamente. Gracias, Luis. Anticipo que procederemos mañana por la mañana. He arreglado para que mi socia esté disponible esta noche si necesitas apoyo legal inmediato tras la cena. Agradecí su minuciosidad, y mientras avanzaba la tarde, finalicé mis arreglos con precisión. Confirmé el servicio de transporte que esperaría fuera de la hacienda. Aseguré que la segunda documentación estuviera correctamente posicionada en la caja que Teresa presentaría. Y revisé una última vez la evidencia que había compilado. Cuando Javier regresó a casa para prepararse para la cena, había transformado nuestro cuarto de visitas en un centro de comando, cada pieza de evidencia estratégicamente organizada, copias aseguradas en múltiples ubicaciones y actores clave posicionados donde los necesitaba. «Te ves espectacular», dijo mientras salía del dormitorio en mi vestido negro, su mirada apreciativa de una manera que alguna vez me habría complacido. Ahora reconocía esa mirada como la evaluación de un objeto, no la admiración de una compañera. «Tú también estás perfecto», respondí, ajustando su corbata con intimidad practicada. «¿Listo para celebrar 10 años?» Capturó mi mano, besándola con afecto teatral. «Más que listo. Esta noche será inolvidable». «Sí», acordé, mirándolo directamente a los ojos. «Lo creo que será». Mientras conducíamos a la hacienda, sentí una extraña calma descender. Todas las piezas estaban en su lugar. La fase de investigación estaba completa. Todo lo que había descubierto, desde el teléfono desechable hasta la bodega, desde las irregularidades financieras hasta el avalúo planeado de la propiedad, había sido documentado e incorporado en mi estrategia de respuesta. Nada de lo que Javier o Adriana pudieran decir o hacer esta noche me tomaría desprevenida. El valet del restaurante abrió mi puerta, y Javier extendió su mano para ayudarme a bajar del coche, la imagen del esposo atento. Sobre nosotros, la elegante fachada de la hacienda brillaba contra el cielo oscurecido de la Ciudad de México, sus ventanas iluminadas con una luz cálida que se derramaba en la acera. En algún lugar dentro, nuestros amigos y familia estaban reunidos, participantes inconscientes del drama que estaba por desplegarse. Javier se inclinó hacia mí mientras nos acercábamos a la entrada, su aliento cálido contra mi oreja. «Feliz aniversario, querida. A nuevos comienzos». Sonreí, mi mano apretando el bolso que contenía la caja con los papeles del divorcio. «Sí, Javier, a nuevos comienzos de verdad». Teresa Gómez nos recibió en la entrada de la Hacienda del Ángel. Su sonrisa profesional no delataba nuestra conversación previa. «Señor y señora Mendoza, felicitaciones por su aniversario. Sus invitados están reunidos en el Salón Azulejo». Nos guió a través del comedor principal, donde los comensales giraban para observar nuestro paso. La pareja atractiva celebrando una década de matrimonio, la imagen misma del éxito y la estabilidad. La mano de Javier descansaba en mi espalda baja, guiándome con la confianza posesiva de un hombre que creía controlar no solo este momento, sino la narrativa de nuestras vidas. Permití su toque, consciente de que en unas horas sería la última vez que me tocaría con tal presunción. El salón azulejo había sido transformado para nuestra celebración. La iluminación suave resaltaba las mesas adornadas con arreglos de cempasúchil y rosas blancas, un guiño a la elegancia mexicana. Un trío de mariachis tocaba suavemente en una esquina, interpretando Cielito Lindo, la canción que sonó en nuestra boda, creando una atmósfera de nostalgia refinada. El tequila y las margaritas fluían libremente mientras nuestros 30 invitados más cercanos, amigos, familia, colegas de Javier, se mezclaban, su felicidad genuina por nuestro hito en marcado contraste con la realidad que estaba por revelarse. Mi madre, Carmen, estaba cerca de los ventanales, elegante en un vestido azul oscuro, su expresión serena a pesar de nuestra charla de anoche. Me abrazó con una intensidad inusual, susurrando: «Aquí estoy, hija». Luego saludó a Javier con una cortesía impecable, sin dejar traslucir su conocimiento. Adriana llegó minutos después, deslumbrante en un vestido coral que hacía juego con su infame bolso. La elección del color no podía ser casual. ¿Un chiste privado entre ella y Javier?
o una sutil declaración de territorio. Nos abrazó a ambos. Su actuación impecable mientras exclamaba sobre lo hermoso del lugar y nos entregaba un regalo envuelto con extravagancia. «Ábranlo después», insistió, lanzando una mirada significativa a Javier, que cualquiera habría interpretado como emoción festiva. Es algo especial para su nuevo capítulo. Acepté el paquete con una sonrisa cálida. Qué considerado. Definitivamente entraremos en un nuevo capítulo esta noche. La sutil énfasis en mi respuesta pasó desapercibida para Adriana, quien ya se había girado a saludar a otros invitados. Javier apretó mi hombro antes de moverse para recibir a sus socios de la firma, dejándome momentáneamente sola con el regalo. Lo coloqué cuidadosamente en la mesa designada junto a otros presentes, posicionando mi propia caja de regalo con los papeles del divorcio en un lugar prominente al frente. La cena transcurrió con una precisión orquestada. Platillo tras platillo de cocina mexicana elevada, cochinita pibil, mole negro, ceviche de camarón. Llegaba mientras las conversaciones fluían a mi alrededor. Participé plenamente, riendo en los momentos adecuados, compartiendo anécdotas ensayadas sobre nuestro matrimonio cuando me lo pedían, todo mientras observaba los intercambios sutiles entre Javier y Adriana, una mirada sostenida demasiado tiempo, dedos rozándose durante un brindis, la sincronización inconsciente de sus movimientos. A lo largo de la comida, también noté quién se sentaba dónde, quién hablaba con quién, catalogando mentalmente a los testigos de lo que seguiría. Los padres de Javier, tradicionales y formales, ocupaban un lugar de honor cerca de nosotros. Su padre siempre me había tratado con una cortesía distante, mientras que su madre me había acogido como a la hija que nunca tuvo. Su inevitable dolor añadía otra capa de complejidad emocional a la velada. Mi amiga cercana Valeria, quien me había apoyado tras la muerte de mi padre y durante mi ascenso en el despacho de diseño, estaba cerca con su esposo, una aliada crucial para el aftermath. El colega de Javier, Marcos, quien había pasado por un divorcio complicado recientemente, probablemente reconocería las maniobras legales que estaban por desplegarse. Para el postre, el ambiente había alcanzado el tono perfecto de calidez celebratoria. El momento no podía ser más ideal cuando Javier se puso de pie, copa de tequila en mano, captando la atención con una facilidad practicada. El salón se silenció de inmediato, todas las miradas volviéndose hacia el hombre del momento. «Hace 10 años», comenzó, su voz resonando sin esfuerzo. «Tomé la mejor decisión de mi vida al casarme con Sofía». Murmullos de aprobación recorrieron la sala. Hemos construido algo hermoso juntos. Una sociedad, un hogar, una vida que ha superado todas mis expectativas. Lo observé entregar este discurso, fascinada por su habilidad para pronunciar estas palabras, mientras planeaba desmantelarlas por completo. Sus ojos brillaban con lo que cualquier observador interpretaría como devoción. Solo yo reconocía los sutiles indicios de su engaño, la leve tensión en su mandíbula, la modulación calculada de su voz, la cuidadosa posición de su cuerpo para incluir a Adriana en su línea de visión. Sin embargo, continuó, su tono cambiando sutilmente. La vida se trata de crecimiento y evolución, de reconocer cuándo termina un capítulo y comienza otro. Un silencio curioso cayó sobre la sala. Esta desviación de los sentimientos típicos de un aniversario captó la atención de todos, excepto de Adriana, cuya expresión revelaba anticipación en lugar de sorpresa. «Sofía y yo hemos llegado a una encrucijada», anunció Javier, su mirada ahora fija en algún punto por encima de las cabezas de los invitados, evitando mis ojos. Un momento de transición que, aunque difícil, es necesario para que ambos avancemos auténticamente. Sentí la confusión colectiva recorrer la sala. La postura de mi madre se tensó casi imperceptiblemente. Los padres de Javier intercambiaron miradas desconcertadas. Solo Adriana permaneció inmóvil, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Esta noche no se trata solo de celebrar el pasado», prosiguió Javier, su voz fortaleciéndose con una convicción ensayada. «Se trata de la honestidad respecto al futuro. Y la honestidad me obliga a compartir que Sofía y yo nos separaremos».
El silencio atónito que siguió fue absoluto. Incluso los mariachis dejaron de tocar, las notas finales desvaneciéndose en el vacío estupefacto. Javier avanzó, aparentemente envalentonado por haber cruzado el Rubicón de su anuncio. Hemos crecido en direcciones diferentes, y ambos hemos reconocido que continuar nuestro matrimonio significaría comprometer nuestra felicidad individual. Hizo un gesto hacia mí con su copa, un reconocimiento magnánimo de mi supuesto acuerdo con esta narrativa. Aunque el momento de este anuncio pueda parecer inusual, sentimos que compartirlo con quienes nos han acompañado en este viaje era lo respetuoso. La audacia absoluta de su actuación, presentar nuestra disolución como una decisión mutua, posicionándose como el valiente portador de la verdad, casi me hizo reír. En cambio, mantuve una compostura perfecta, dejándolo continuar cavando su elaborada tumba. Y en el espíritu de la completa honestidad, dijo, girando ligeramente hacia Adriana, cuya expresión ahora mezclaba triunfo con una solemnidad fingida. Debo compartir que he encontrado una conexión que representa este nuevo capítulo en mi vida. Extendió su mano hacia mi hermana, quien se levantó con gracia para pararse a su lado. Adriana y yo hemos desarrollado sentimientos que ya no podemos negar. Aunque el momento es desafortunado, el corazón quiere lo que quiere. El jadeo colectivo que recorrió la sala habría sido cómico en cualquier otro contexto. La madre de Javier llevó su mano al pecho. Su padre endureció la expresión hasta volverse granito. Amigos mostraban reacciones que iban desde la incredulidad boquiabierta hasta una fascinación incómoda. Mi madre, sola, permaneció serena, sus ojos fijos en mí en lugar del espectáculo ante nosotros. No planeamos que esto ocurriera, añadió Adriana, su voz con el temblor practicado de alguien que presenta la pasión como justificación para la traición. Lo luchamos durante meses, pero a veces la vida te presenta caminos inesperados hacia la felicidad. La calidad ensayada de su anuncio confirmó lo que ya sabía. Esta actuación había sido planeada en detalle, practicada tal vez en momentos privados entre encuentros ilícitos, calibrada para un impacto máximo con una resistencia mínima. Habían anticipado conmoción seguida de aceptación renuente, contando con el malestar social para evitar confrontaciones directas. Lo que no anticiparon fue mi preparación. Esperé hasta que Javier terminó con un sombrío. Esperamos su comprensión durante esta transición, antes de levantarme lentamente de mi asiento. La atención de la sala se desplazó de inmediato, los invitados desesperados por mi reacción ante esta humillación pública. Gracias, Javier, por ese brindis tan revelador, comencé, mi voz firme y clara. Y gracias, Adriana, por la aclaración. Tomé mi vaso de agua en lugar de tequila, levantándolo en un contrapunto deliberado a su gesto celebratorio. Me gustaría ofrecer mi propio brindis. La expresión de Javier parpadeó brevemente con incertidumbre. Esta desviación del guión esperado de silencio atónito o colapso emocional lo desconcertó visiblemente. Primero, a la honestidad, dije, sosteniendo contacto visual directo con Javier, un valor que siempre he apreciado, incluso cuando ha estado notablemente ausente de mi matrimonio. Y al momento, que, como mi esposo señaló, es realmente notable. Dejé mi vaso con cuidado antes de continuar. Javier habla de una encrucijada, de capítulos que terminan y comienzan. Lo que olvidó mencionar es que este capítulo en particular ha estado en revisión durante al menos 8 meses. La confusión arrugó la frente de Javier mientras me dirigía a la mesa de regalos. Descubrí su aventura hace 3 semanas. Continué, dirigiéndome a ambos con precisión tranquila, el día que llegué temprano a casa y encontré el bolso coral de Adriana en nuestra cama. El día que escuché su risa desde nuestra regadera. Adriana palideció visiblemente, su fachada compuesta resquebrajándose. La mano de Javier se apretó alrededor de su copa, los nudillos blanqueándose por la tensión. Desde ese día he conducido una investigación exhaustiva. Proseguí, tomando mi caja de regalo. Encontré tu teléfono desechable, Javier, con cada mensaje entre tú y mi hermana. Descubrí la bodega donde has estado acumulando tus pertenencias. Supe del avalúo de la propiedad que encargaste sin mi conocimiento,
preparando la venta de nuestra casa a mis espaldas. Cada revelación aterrizaba como un golpe físico. Los padres de Javier lo miraron con horror creciente. Varios invitados se removieron incómodos, presenciando un desmantelamiento público más minucioso de lo que habían anticipado al aceptar la invitación a la cena. Sin embargo, lo más iluminador fue descubrir la magnitud de tu conducta profesional indebida. Observé, viendo la expresión de Javier transformarse de incomodidad a alarma genuina. Las irregularidades financieras en tu firma son una lectura fascinante. Tu director general, Eduardo Morales, ciertamente lo pensó así cuando me reuní con él esta mañana. Sofía, advirtió Javier, su voz baja y peligrosa. Estás haciendo una escena. No, Javier, tú hiciste la escena, dije, señalando la sala. Orquestaste esta cena de aniversario, este anuncio público de tu relación con mi hermana. Planeaste cuidadosamente mi humillación como un espectáculo para nuestros amigos y familia. Me acerqué lentamente a ellos, la caja de regalos sostenida como una ofrenda. Lo que no planeaste fue mi preparación. Mientras tú elaborabas esta revelación dramática, yo estaba preparando una respuesta. Extendí la caja hacia Javier. ¡Feliz aniversario! Por reflejo, la tomó, la sospecha luchando con la confusión en su expresión. Ábrela, lo animé, haciendo eco de las palabras previas de Adriana. Es algo especial para tu nuevo capítulo. Con visible reticencia, Javier retiró el papel plateado, levantó la tapa y miró los papeles del divorcio dentro. Su rostro perdió color al registrar los documentos legales, las líneas de firma resaltadas, las divulgaciones financieras adjuntas. Los hice preparar hace 2 semanas, expliqué, mi voz resonando fácilmente en el silencio de la sala. Mi abogado tiene un expediente completo que documenta la aventura, los activos ocultos y la conducta profesional indebida. Para mañana por la mañana, la moción de emergencia para congelar nuestras cuentas será aprobada, evitando la liquidación de activos que has estado planeando. Adriana dio un paso atrás, distanciándose físicamente de Javier, mientras las implicaciones se aclaraban. Esto no era la ruptura limpia que habían anticipado. La transición directa a su nueva vida juntos. Esto era exposición, consecuencias, complicaciones. Has estado planeando esto todo el tiempo, acusó Javier, su voz tensa por la ira, tendándome una trampa. No, Javier, he estado respondiendo a lo que tú planeaste. Hay una diferencia. Me giré para dirigirme directamente a los invitados atónitos. Me disculpo por el teatro inesperado en que se ha convertido esta velada. Esperaba manejar esto en privado, pero la decisión de Javier y Adriana de hacer su anuncio esta noche me obligó a actuar. En ese momento, Teresa apareció a mi lado. Señora Mendoza, el segundo regalo que arregló ha llegado. Un mesero entró con otra caja, idéntica en tamaño y envoltura a la que contenía los papeles del divorcio. La acepté con un asentimiento agradecido. Esta es para ti, Adriana, dije, ofreciéndosela a mi hermana. Algo para conmemorar tu nuevo comienzo. El cansancio nubló sus facciones mientras aceptaba el paquete con reticencia visible. Retiró el envoltorio y levantó la tapa. Su inhalación aguda fue audible al registrar el contenido. Copias impresas de los mensajes entre ella y Javier, fotos del contenido de la bodega y documentación de las irregularidades financieras de Javier. Deberías saber en qué te estás metiendo, expliqué, mi voz más suave de lo que pretendía. El hombre que eliges ha engañado sistemáticamente a su esposa, desviado fondos de clientes y planeado manipular activos ilegalmente. No estás consiguiendo al Javier Solís que aparece en juntas de caridad y asciende a director en firmas prestigiosas. Estás consiguiendo al hombre que orquestó este engaño. Me giré para dirigirme a la sala una vez más. De nuevo, me disculpo por la interrupción de lo que debió ser una celebración. Por favor, disfruten el resto de su velada. La cena y las bebidas están pagadas en su totalidad. Recuperé mi bolso de mi silla y caminé con pasos medidos hacia mi madre, quien se había levantado para encontrarme. El shock en los rostros que pasamos se registró distantemente, secundario a la liberación de saber que la confrontación estaba completa. Había dicho exactamente lo que necesitaba decir.
revelado precisamente lo que requería revelación. ¿Lista?, murmuró mi madre al alcanzarme. Completamente, confirmé, aceptando su brazo mientras nos acercábamos a la salida. La voz de Javier resonó detrás de nosotros. Esto no ha terminado, Sofía. Me detuve en la puerta, girándome para encontrar su mirada una última vez. En realidad, Javier, eso es exactamente lo que es. Terminado. El aire nocturno fue purificador contra mi piel al salir. El servicio de transporte que había arreglado esperaba en la acera, la puerta ya abierta. Detrás de nosotros, voces elevadas emanaban del salón azulejo, Javier y Adriana discutiendo, invitados exclamando, la narrativa controlada desintegrándose en caos. «Estuviste magnífica», dijo mi madre quedamente mientras nos acomodábamos en el asiento trasero. «Tu padre habría estado muy orgulloso». Exhalé profundamente, sintiendo la tensión de semanas comenzar a disolverse. No quería este desenlace, mamá. Realmente lo amé. Lo sé, hija, apretó mi mano. Pero a veces, el mayor acto de autorrespeto es alejarse de quienes nunca te merecieron. Mientras nuestro coche se alejaba de la hacienda, capté un vistazo de Javier irrumpiendo en la acera, su rostro contorsionado por la frustración mientras escaneaba los vehículos que partían. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la ventana. Un momento final de reconocimiento, antes de que la distancia entre nosotros se expandiera, literal y figurativamente. Había entrado a la hacienda como la esposa de Javier Solís, siguiendo el camino que él había trazado, interpretando el papel que me había asignado. Salí como Sofía Rodríguez, la arquitecta de mi próximo capítulo, navegando un futuro repentinamente abierto con posibilidades dolorosas pero genuinas. La mañana después de la cena de aniversario amaneció con una quietud surrealista. Desperté en mi habitación de infancia en la casa de mi madre en Coyoacán, desorientada momentáneamente por el techo familiar que no había visto en más de una década. Mi madre había convertido el espacio en una oficina años atrás, pero el carácter esencial permanecía. Paredes verde pálido, la ventana con vista al árbol de jacaranda que había sombreaba mis sueños adolescentes. Mi teléfono mostraba 19 llamadas perdidas y 41 mensajes de texto, una avalancha digital de reacciones a los eventos de la noche anterior. Amigos expresaban shock y apoyo. Los padres de Javier pedían discutir esta situación racionalmente. Colegas que asistieron a la cena ofrecían refugio y asistencia. Notablemente ausentes estaban las comunicaciones de Javier o Adriana. Su silencio hablaba volúmenes sobre la efectividad de mi contraataque. Hojeé brevemente los mensajes, respondiendo solo al de Luis Vargas, quien confirmaba que la moción de emergencia para congelar activos había sido otorgada y la demanda de divorcio presentada oficialmente. El juez mostró particular interés en la documentación financiera. Señaló: «Estamos en una posición ventajosa avanzando». Bajé a encontrar a mi madre preparando desayuno con la misma eficiencia con que abordaba cada crisis. La muerte de mi padre cuando tenía 16 años, la larga enfermedad de mi abuelo, su propia batalla contra el cáncer de mama hace 5 años. Carmen Rodríguez enfrentaba dificultades con acción práctica, creando orden desde el caos a través de los rituales simples de la vida diaria. «Hablé con Valeria esta mañana», informó, colocando una taza de café frente a mí. «Ha recogido tus artículos esenciales de la casa. Javier aparentemente no regresó anoche». «¿Dónde dejó todo?», pregunté, aceptando el café agradecida. «En su cuarto de huéspedes. Puedes quedarte allí si prefieres, o permanecer aquí el tiempo que necesites». Dudó, luego añadió: «La cerradura de tu casa ha sido cambiada, como pediste. La compañía de seguridad fue muy complaciente dadas las circunstancias». Los pasos prácticos que había puesto en marcha el día anterior avanzaban según lo planeado. El cerrajero había sido programado antes de salir a la cena, con instrucciones de cambiar las cerraduras inmediatamente después de que Valeria confirmara que Javier no había regresado a la propiedad. Era una medida precautoria, justificada legalmente por la evidencia documentada de su intención de vender la casa sin mi consentimiento. «Me quedaré aquí por ahora», decidí.
Me da distancia para pensar claramente. Mi madre asintió, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Y Adriana? ¿Has sabido algo? Nada. La ausencia de comunicación de mi hermana creó un espacio hueco bajo mis costillas. No exactamente dolor, sino una presión negativa donde debería existir una conexión familiar. Supongo que está recalibrando su enfoque. Anoche no siguió su guión. No, ciertamente no lo hizo. Un destello de orgullo feroz cruzó el rostro de mi madre. Cambiaste la narrativa por completo. La mañana transcurrió en actividades prácticas. Recoger artículos de la casa de Valeria, hablar con mi despacho para arreglar una semana de permiso, transferir documentos personales a almacenamiento en la nube que Javier no pudiera acceder. Estas tareas me anclaron en el presente, evitando que la corriente emocional me arrastrara a aguas improductivas de ira o arrepentimiento. Al mediodía, llegó un visitante inesperado, Diego Morales, colega de Javier y testigo de las revelaciones de anoche. Apareció con una expresión grave cuando mi madre lo condujo a la sala. «Sofía, disculpa por venir sin avisar», comenzó, declinando el asiento ofrecido. Sentí que debía saberlo de inmediato. Hay actividad significativa en la firma esta mañana. «¿Qué tipo de actividad?», pregunté, anticipando algo por el estilo. Eduardo Morales convocó una reunión de emergencia con los socios. Javier ha sido puesto en licencia administrativa mientras investigan las preocupaciones financieras que planteaste. Diego se movió incómodamente. No estuve en la discusión de los socios principales, pero el departamento de contabilidad está clausurado desde el amanecer. Auditores externos llegaron hace una hora. Las ruedas que había puesto en movimiento giraban a un ritmo que ni yo había anticipado. «Hay más», continuó Diego. Javier llegó exigiendo acceso a su oficina y archivos. Cuando la seguridad le negó la entrada, se puso vocal. Lo escoltaron fuera del edificio. La imagen de Javier, siempre tan controlado, tan consciente de las apariencias, causando una escena en el imponente vestíbulo de la firma, era difícil de conciliar con el hombre que conocía. Su persona profesional cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse bajo presión, revelando algo menos pulido debajo. «Gracias por informarme», dije sinceramente. «Aprecio que hayas venido». «Hemos sido colegas por 9 años», respondió Diego. «Lo que pasó entre tú y Javier es personal, pero las implicaciones profesionales afectan a muchos. Para que conste, el sentimiento general en la firma apoya tus acciones. El comportamiento de Javier ha levantado serias dudas sobre su juicio». Tras la partida de Diego, contacté nuevamente a Luis Vargas, actualizándolo sobre este desarrollo. «Esto fortalece nuestra posición significativamente», confirmó. «Si la investigación de la firma sustancia las irregularidades financieras, impactará tanto la división de activos como cualquier reclamación que Javier pueda hacer por pensión alimenticia». «¿Hay algo más que deba hacer en esta etapa?», pregunté. «Has sido notablemente exhaustiva», aseguró Luis. «Ahora esperamos la respuesta formal de Javier a la demanda de divorcio. Dadas las circunstancias, anticipo que buscará resolver esto rápidamente para evitar procedimientos prolongados que dañen aún más su posición profesional». La respuesta anticipada llegó antes de lo esperado. Esa tarde, mi teléfono mostró el número de Javier por primera vez desde la cena. Lo dejé sonar hasta el buzón, no dispuesta a interactuar directamente hasta procesar los posibles escenarios que tal conversación podría implicar. Su mensaje fue estrictamente controlado, el abogado en él reafirmándose sobre el adúltero expuesto. «Sofía, necesitamos discutir términos. Tu enfoque anoche fue innecesariamente público y potencialmente dañino para ambos. Estoy dispuesto a ofrecer un acuerdo razonable si manejamos esto discretamente de ahora en adelante. Llámame». La audacia de sugerir que yo había elegido la exposición pública casi me hizo reír. Reenvié el mensaje a Luis sin responder directamente. «Clásica táctica de desvío», comentó Luis cuando llamó minutos después. «Intenta recuperar el control de la narrativa. Recomiendo no interactuar salvo a través de canales legales, que se comunique por medio de su abogado». La evaluación resultó precisa. Esa noche,
recibí notificación de que Javier había contratado a Carlos Rivera, un abogado de divorcios conocido por representar a profesionales de alto ingreso. Luis pareció complacido con este desarrollo. Rivera es agresivo, pero práctico. No perderá tiempo en posiciones inviables solo para aumentar las horas facturables. Esa noche, incapaz de dormir, bajé a encontrar a mi madre igualmente inquieta, sentada en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla y fotos familiares viejas esparcidas ante ella. «He estado pensando en patrones», dijo cuando me uní a ella, señalando las fotos. «¿Cómo repetimos lo que conocemos, incluso cuando nos daña?» Las imágenes narraban varias reuniones familiares, navidades, graduaciones, bodas. En muchas, Adriana y yo estábamos lado a lado, nuestro parecido físico notable a pesar de los 3 años de diferencia. Yo siempre había sido la seria, Adriana más expresiva, más abiertamente emocional. «¿Qué patrones ves?», pregunté, sospechando que lo sabía. Mi madre seleccionó una foto de mi graduación de la universidad. En ella, Adriana estaba ligeramente apartada del grupo familiar, su expresión una mezcla compleja de orgullo y algo más. Una sombra que, con retrospectiva, parecía notablemente como envidia. «Adriana siempre ha querido lo que tú tienes», dijo simplemente. «Tus logros académicos, tu confianza, tu estabilidad. No porque necesariamente los valorara, sino porque representaban una validación que ella anhelaba». Consideré esta perspectiva, probándola contra mis recuerdos de nuestra relación. Siempre había habido una corriente competitiva entre nosotras, sutil pero persistente. Cuando recibí mi beca para arquitectura, Adriana cambió abruptamente su carrera a mercadotecnia. Cuando comencé a salir con Javier, ella pasó por una serie de novios cada vez más exitosos, como si igualara mis hitos relacionales. Eso no excusa sus acciones, noté. «No, no lo hace», acordó mi madre firmemente. Entender no es lo mismo que justificar, pero me pregunté si reconocer el patrón podría ayudarte a procesar lo sucedido. ¿Crees que persiguió a Javier principalmente porque era mío? Creo que persiguió lo que percibía como felicidad, y tu vida siempre ha sido su punto de referencia para ese concepto. Mi madre recogió las fotos, guardándolas con manos cuidadosas. La tragedia es que nunca ha reconocido su propio valor único. Siempre se mide contra un estándar externo, usualmente tú. Esta perspectiva no disminuyó mi enojo, pero proporcionó un marco que hacía la traición menos personalmente devastadora. No porque no fuera intensamente personal en su impacto, sino porque las motivaciones detrás parecían más sobre patrones establecidos que no había creado ni controlado. «¿Qué pasa ahora entre tú y Adriana?», pregunté, dándome cuenta de que no sabía qué pretendía mi madre respecto a su relación con su otra hija. Su expresión se endureció. «Sigo siendo su madre. Eso no cambia. Pero habrá consecuencias y límites que no existían antes. La confianza, una vez rota, requiere más que disculpas para reconstruirse». Al día siguiente, trajo el primer contacto directo de Adriana, no una llamada, sino una carta escrita a mano entregada por mensajería a la casa de mi madre. El método de entrega formal hablaba volúmenes sobre su conciencia de que las comunicaciones electrónicas probablemente se compartirían con abogados. La carta comenzaba con un preámbulo predecible sobre consecuencias no intencionadas y emociones complicadas. «Nunca quise lastimarte», escribió, una declaración tan absurda, dado el carácter metódico del engaño, que socavaba cualquier sentimiento genuino posterior. Javier y yo reconocimos que nuestro enfoque fue profundamente hiriente. Debimos ser honestos desde el principio sobre nuestros sentimientos. Lo que más me llamó la atención fue la evitación cuidadosa de una disculpa real. En ningún lugar aparecían las palabras «lo siento». En cambio, Adriana se enfocó en sentimientos e intenciones, posicionándose a ella y a Javier como personas que simplemente habían seguido sus corazones, tal vez torpemente, pero con emoción auténtica. El párrafo final reveló el verdadero propósito de la carta. «Javier está devastado por el daño potencial a su carrera. Esperamos que consideres el impacto de más divulgaciones y posibles litigios. A pesar de todo, sé que no querrías destruir lo que ha construido».
Pasé la carta a mi madre sin comentario. La leyó rápidamente, su expresión endureciéndose. «Intenta manipularte para contener el impacto profesional», observó, devolviéndomela. Sin reconocimiento de la naturaleza premeditada de sus acciones, ni aceptación de responsabilidad. Esperaba nada menos, admití. La carta es principalmente para evidencia potencial. Establece su narrativa temprano, que fueron motivados por sentimientos genuinos en lugar de engaño calculado. Coloqué la carta en una carpeta con otra documentación, sin responder ni desecharla. Cualquier emoción genuina que eventualmente necesitara procesar sobre la traición de mi hermana tendría que esperar. Por ahora, las consideraciones prácticas tomaban precedencia. Esas consideraciones prácticas se aceleraron dramáticamente la mañana siguiente, cuando Luis Vargas llamó con noticias inesperadas. «El abogado de Javier ha presentado una propuesta de acuerdo», reportó, con sorpresa en su voz. «Es inusualmente favorable a tus intereses». «¿Cómo es eso?», pregunté, inmediatamente sospechosa. «Ofrecen una división limpia de activos, contigo recibiendo la casa completamente, más el 60% del portafolio de inversiones. Javier retendría sus cuentas personales y propiedades personales». «¿Cuál es el truco?». Tal generosidad parecía completamente fuera de lugar. La única condición es confidencialidad absoluta respecto a las circunstancias del divorcio y cualquier descubrimiento financiero. Proponen un acuerdo de no divulgación mutuo con penalidades significativas por violación. La motivación se aclaró instantáneamente. La investigación de la firma debe haber encontrado algo serio, conjeturé. Javier intenta proteger su reputación profesional y potencialmente evitar cargos penales. Esa sería mi evaluación también, acordó Luis. La velocidad y los términos de esta oferta sugieren que prioriza el control de daños sobre la ventaja financiera. ¿Qué recomiendas? Considera la oferta seriamente, pero sugeriría que contraofrezcamos con provisiones adicionales. Aunque los términos financieros son generosos, debemos asegurarnos de que el acuerdo de no divulgación proteja tus intereses también. La semana siguiente pasó en un torbellino de negociaciones legales y arreglos prácticos. Regresé brevemente a nuestra casa, ahora legalmente asegurada como mía bajo el acuerdo propuesto, para evaluar qué quería conservar versus qué reemplazaría. La casa se sentía simultáneamente familiar y extraña, llena de recuerdos ahora coloreados por el conocimiento del engaño. En el dormitorio principal, descubrí evidencia de un empaquetado apresurado, cajones parcialmente vacíos, espacios en el armario donde colgaban los trajes a medida. Commence de Javier. Había regresado en algún momento, probablemente mientras estaba con Luis, para recuperar artículos esenciales. La violación del espacio me molestó menos de lo que anticipé. De hecho, había algo purificante en ver la remoción física de su presencia, la evidencia concreta de la separación. Trabajé metódicamente, catalogando artículos de valor sentimental genuino, contra los que simplemente representaban la vida que habíamos construido juntos. Muchos objetos que una vez consideré importantes se revelaron como símbolos de estatus o concesiones a las preferencias de Javier, en lugar de cosas que me traían alegría o confort verdadero. Arreglé para que los muebles restantes fueran limpiados profesionalmente, eliminando cualquier rastro de la vida vivida previamente dentro de estas paredes. El baño principal, donde había escuchado la risa de mi hermana mezclándose con la de Javier aquel día fatídico, recibió atención particular. Nuevos accesorios, nueva pintura, nueva energía completamente. Valeria llegó a la mitad de este proceso, apareciendo en la puerta principal con comida y apoyo práctico. «Los buitres están dando círculos por detalles», reportó, refiriéndose a la curiosidad inevitable de nuestros círculos sociales. He estado desviando preguntas, pero la gente está desesperada por entender. «Que se queden preguntando», respondí, sorprendentemente ando sin preocuparme por la perspectiva de chismes. La verdad está documentada donde importa. Más allá de eso, no tengo interés en gestionar percepciones públicas. Eso es más saludable que como lo manejé yo durante mi divorcio, admitió Valeria. Pasé meses creando la presencia perfecta en redes sociales para probar que estaba ganando la ruptura. He eliminado mis cuentas de redes sociales por completo,
le dije. Temporalmente, al menos. No necesito la distracción de interpretar una recuperación para una audiencia. Esta decisión había sido una de las primeras tras el enfrentamiento. Un retiro deliberado de plataformas donde las apariencias se curaban y la realidad se distorsionaba. La libertad de esa expectativa fue inmediata. 10 días después de la cena de aniversario, el acuerdo se finalizó. Javier aceptó nuestra contrapropuesta con resistencia mínima. Las concesiones financieras aparentemente eran menos importantes que asegurar las provisiones de no confidencialidad. El divorcio procedería sin oposición, citando diferencias irreconciliables como la razón oficial. Mi documentación investigativa permanecería sellada pero disponible si Javier violara algún término del acuerdo. Diego proporcionaba actualizaciones periódicas sobre la situación interna de la firma. Javier había renunciado a su sociedad, en lugar de enfrentar los hallazgos completos de la auditoría. El anuncio oficial citó razones personales para su partida, pero el momento dejó poco duda sobre las circunstancias reales. Varios clientes importantes habían sido transferidos silenciosamente a otros socios, las transiciones manejadas con discreción para minimizar disrupciones. Adriana, efectivamente, se había mudado a la Ciudad de México como planeado, aunque no al departamento en Las Lomas que había imaginado con Javier. Según mi madre, quien mantenía un contacto mínimo, Adriana había tomado un pequeño departamento en alquiler en la Roma, lejos de la dirección prestigiosa que habían envisado. Si ella y Javier seguían siendo pareja era poco claro, y descubrí, cada vez menos relevante para mi paz mental. 3 semanas después de la cena de aniversario, regresé a trabajar. La breve ausencia explicada a colegas como asuntos personales que requerían atención. Mi despacho fue comprensivo, los socios senior expresando apoyo sin presionarme por detalles. Los proyectos de diseño urbano que habían sido reasignados temporalmente fueron devueltos a mi supervisión, sus desafíos familiares me proporcionando un compromiso mental bienvenido fuera de mis circunstancias personales. En mi primer día de regreso, encontré un paquete pequeño en mi escritorio. Una planta en una maceta de cerámica artesanal, acompañada de una nota de mi equipo. El crecimiento requiere raíces fuertes y el coraje de alcanzar hacia arriba. Bienvenida de vuelta. El gesto simple trajo lágrimas inesperadas, un recordatorio de que mientras ciertas conexiones habían sido cortadas, otras permanecían sólidas y de apoyo. Esa noche, me reuní con una inmobiliaria, no para vender la casa como Javier había planeado, sino para discutir renovaciones que la transformarían en un espacio auténticamente reflejo de mis preferencias. El estilo colonial que Javier había insistido daría paso a líneas más contemporáneas, espacios abiertos, luz natural abundante. Estás esencialmente rediseñando todo el interior, observó la agente, revisando mis bocetos preliminares con interés profesional. ¿Has considerado si sería más práctico empezar de cero con una nueva propiedad? Esto no se trata de practicidad, expliqué, sorprendiéndome de la realización al hablar. Se trata de reclamación. Esta casa representa una inversión significativa, no solo financiera, sino emocionalmente. En lugar de abandonarla, elijo transformarla. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguna de nosotras. La casa, como mi vida, contenía buenos fundamentos y potencial bajo la estructura que otros habían impuesto sobre ella. La renovación sería extensiva, requiriendo reubicación temporal durante las fases más disruptivas, pero el resultado sería auténticamente mío, en una forma que el diseño original nunca había sido. 6 semanas después de la cena de aniversario, recibí una llamada de Luis Vargas con noticias curiosas. Javier ha aceptado un puesto con una firma en Guadalajara. Informó que un cliente anterior le había ofrecido una oportunidad fuera de la práctica legal convencional. La distancia geográfica parecía adecuada, una manifestación física de la separación emocional que había ocurrido. Cualquier futuro que Javier construyera, con o sin Adriana, se desarrollaría lejos de la Ciudad de México, de la firma que había comprometido, de los círculos sociales que habían atestiguado su exposición. Esa misma semana, mi madre me invitó a cenar, su tono insinuando que tenía algo específico que discutir. Llegué a encontrar su cocina llena de aromas familiares, pozole rojo hirviendo en la estufa, flautas de pollo enfriándose en la encimera,
los alimentos reconfortantes de mi infancia que aparecían siempre que ella creía que se necesitaba fortificación emocional. Hablé con Adriana ayer. Comenzó una vez que nos sentamos con tazones humeantes frente a nosotras. Aceptó un puesto en Querétaro. Se va la próxima semana. Querétaro, repetí, calculando la distancia de Guadalajara. Interesante elección. Dice que no queda nada entre ella y Javier, continuó mi madre con cuidado. Aparentemente, la relación colapsó casi inmediatamente después de tu confrontación. Sin el elemento prohibido, la emoción desapareció. La información no produjo ninguna reacción emocional particular, más allá de una leve vindicación de la evaluación previa de mi madre. Su relación nunca había sido sobre una conexión genuina, sino sobre patrones y percepciones. Adriana queriendo lo que yo tenía, Javier buscando algo que se sintiera nuevo y afirmativo sin requerir crecimiento real de su parte. Ella preguntó si considerarías hablar con ella antes de que se vaya, agregó mi madre, observando mi reacción de cerca. Dice que tiene cosas que necesita decirte directamente. Consideré la solicitud, examinando mi propia disposición para tal encuentro. El shock inicial y la ira habían disminuido en algo más complejo. No perdón ciertamente, pero tal vez una disposición para entender las dimensiones completas de lo ocurrido. Lo pensaré, prometí, sin comprometerme ni rechazar la posibilidad. No estoy seguro de qué propósito serviría para ninguna hora. Mi madre asintió, aceptando esta respuesta sin empujar más. Cuando tu padre murió, pensé que mi vida también terminaba, dijo después de varios minutos de silencio cómodo. No podía imaginar reconstruir significado desde lo que quedaba. Pero eso es exactamente lo que hice, pieza por pieza, elección por elección. Reconocí el paralelo que trazaba, no equiparando la muerte con el divorcio, pero reconociendo que ambos requerían reconstrucción tras una ruptura fundamental. La reconstrucción está en marcha, aseguré, y la base es más fuerte que antes. 2 meses después de la cena de aniversario, firmé los documentos finales disolviendo mi matrimonio con Javier Solís. El procedimiento fue clínico y eficiente, realizado a través de abogados, sin requerir nuestra presencia física en la misma sala. 10 años resumidos y concluidos en firmas y terminología legal. Activos divididos, futuros separados. Esa noche, me senté sola en el patio trasero de mi casa, ahora mi casa, respaldada por documentación legal en lugar de solo un reclamo emocional. La renovación comenzaría la semana siguiente. Contratistas programados para implementar los planos que había finalizado con un colega arquitecto. El árbol de jacaranda en el patio trasero, visible desde mi silla de mimbre, dejaba caer sus flores púrpuras sobre el césped, un recordatorio de la permanencia de ciertos ciclos naturales, incluso en medio del cambio humano. Encendí una vela de vainilla, su luz parpadeante proyectando sombras suaves contra el muro de adobe, y permití que mi mente recorriera los últimos 2 meses. La confrontación en la hacienda del Ángel, el desmantelamiento público del engaño de Javier y Adriana, la reconfiguración de mi vida en términos legales y emocionales. Todo se sentía como una vida distinta, vivida por una versión de mí que ya no existía del todo. La renovación de la casa en Lomas de Chapultepec comenzó con una demolición simbólica. Los contratistas, liderados por un arquitecto amigo, Manuel Torres, derribaron la pared que dividía la sala del comedor, una elección de diseño que Javier había defendido por su elegancia tradicional. En su lugar, creamos un espacio abierto que dejaba entrar la luz del sol a través de ventanales nuevos, transformando la atmósfera de la casa de una formalidad rígida a una calidez acogedora. Cada decisión, desde los azulejos artesanales de Puebla en la cocina hasta los muebles minimalistas de madera de Tzalam, reflejaba mis preferencias, no las de una pareja negociando un compromiso. El proceso de renovación se convirtió en una metáfora tangible de mi reconstrucción personal. Desmantelar lo que ya no servía, preservar lo que aún tenía valor y construir algo nuevo desde una base sólida. Durante las primeras semanas de obra, me mudé temporalmente a un departamento amueblado en la colonia Roma, cerca de mi despacho. La Roma, con sus calles arboladas, cafés llenos de artistas y músicos,
y la energía vibrante de una ciudad que nunca se detiene me ofrecía un telón de fondo revitalizante. Caminar por la avenida Álvaro Obregón, deteniéndome en librerías independientes o probando tacos de suadero en taquerías locales, me recordaba que la vida seguía siendo rica en posibilidades, incluso después de una pérdida tan profunda. En las noches, trabajaba en bocetos para proyectos de revitalización urbana. Mi pasión por el diseño reavivada por la oportunidad de crear espacios que conectaran a las personas con su entorno. Un proyecto en particular, la restauración de una plaza pública en el centro histórico, se convirtió en mi ancla profesional, un recordatorio de mi capacidad para dar forma al mundo de manera positiva. Mientras tanto, las consecuencias de la confrontación en la hacienda continuaban desarrollándose. Javier, ahora en Guadalajara, mantenía un perfil bajo, según los informes ocasionales de Diego Morales. La firma en la Ciudad de México había concluido su auditoría interna, confirmando irregularidades significativas en las cuentas gestionadas por Javier. Aunque evitó cargos penales mediante un acuerdo extrajudicial, su reputación profesional quedó irreparablemente dañada en los círculos financieros de la capital. Su nuevo puesto en Guadalajara, aunque estable, era un descenso notable desde su posición previa como socio en una firma de élite. Los rumores sugerían que trabajaba largas horas, intentando reconstruir su credibilidad, pero la sombra de sus acciones lo seguía. Adriana, por su parte, se había establecido en Querétaro, trabajando en una agencia de mercadotecnia regional. Mi madre, quien seguía siendo mi principal fuente de información sobre ella, mencionó que Adriana parecía estar esforzándose por construir una vida independiente, asistiendo a terapia y evitando el contacto con nuestra familia extendida. La carta que me envió antes de su mudanza fue el último intento directo de comunicación, y yo aún no había decidido si respondería. La idea de hablar con ella me generaba emociones encontradas, curiosidad por entender su perspectiva, pero también una resistencia profunda a reabrir una herida que apenas comenzaba a sanar. Mi madre, siempre pragmática, no me presionaba para tomar una decisión. «El tiempo dirá lo que es necesario entre ustedes», dijo una tarde mientras compartíamos un café en su patio en Coyoacán. «Por ahora, concéntrate en lo que te da paz». La paz, descubrí, llegaba en momentos inesperados. Una mañana, mientras revisaba planos en mi despacho, recibí un correo de un colega en Guadalajara invitándome a dar una conferencia en el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño Urbano, programado para octubre de 2025. El tema, reimaginando espacios para la resiliencia, resonaba profundamente con mi experiencia reciente. Acepté la invitación, viendo la oportunidad no solo como un reconocimiento profesional, sino como una forma de cerrar un círculo. Regresar a Guadalajara, la ciudad donde había planeado sorprender a Javier con boletos para un festival de cine, ahora como una mujer que definía su propio camino. A medida que avanzaba el verano, mi vida comenzó a asentarse en un ritmo nuevo. Las renovaciones en la casa progresaban según lo planeado, y comencé a planear una inauguración informal para amigos cercanos una vez que estuviera lista. Valeria, siempre leal, se ofreció a organizar el evento, prometiendo una noche de mezcal, música en vivo y ningún drama innecesario. Mi madre, meanwhile, se convirtió en una presencia constante, uniéndose a mí para caminatas matutinas por el bosque de Chapultepec o ayudándome a elegir plantas para el jardín renovado. Su apoyo silencioso, combinado con su franqueza ocasional sobre las lecciones de su propia vida, me ayudó a navegar los momentos de duda que aún surgían. Uno de esos momentos llegó 3 meses después de la noche del aniversario, cuando recibí una llamada inesperada de Carlos Rivera, el abogado de Javier. «Señora Mendoza, estoy contactando en nombre de mi cliente para discutir un asunto fuera del acuerdo de divorcio», dijo, su tono cuidadosamente profesional. Mi primera reacción fue que Javier intentaba renegociar algo, pero Carlos aclaró rápidamente. «El señor Solís desea devolver un artículo personal que quedó en la propiedad. Un reloj de su abuelo, que tiene un valor sentimental significativo». Recordé el reloj, una pieza antigua que Javier había mencionado ocasionalmente como un recuerdo de su abuelo paterno. Había quedado en una caja de objetos misceláneos que no reclamó tras su partida apresurada. «Puedo arreglar la entrega a través de un servicio de mensajería», ofrecí,
manteniendo mi tono neutral. No es necesario que venga en persona. Carlos dudó antes de responder. El señor también expresó su deseo de ofrecer una disculpa directa, si usted está dispuesta a aceptar. La solicitud me tomó desprevenida. Durante meses, había imaginado cómo sería una disculpa de Javier. ¿Sería genuina o simplemente otra actuación calculada? Agradezco la oferta, dije finalmente, pero no veo qué propósito serviría ahora. El reloj será enviado a su dirección en Guadalajara. Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y algo más. Tal vez un reconocimiento de que mi necesidad de respuestas de Javier había disminuido. Su disculpa, genuina o no, no cambiaría el pasado ni influiría en mi futuro. La devolución del reloj marcó una especie de punto final en mi interacción directa con Javier. Lo empaqué cuidadosamente, incluyendo una nota breve. Espero que esto te traiga el cierre que buscas. La elección de palabras fue deliberada, un eco de las narrativas de cierre que él y Adriana habían invocado durante su anuncio en la hacienda. Envié el paquete a través de un servicio de mensajería confiable, y con él sentí que soltaba los últimos hilos emocionales que me conectaban a mi vida anterior. 4 meses después de la cena de aniversario, la casa estuvo lista. La transformación era asombrosa. Espacios abiertos llenos de luz, paredes pintadas en tonos cálidos de terracota y blanco, muebles que equilibraban la modernidad con toques artesanales mexicanos. El patio trasero, ahora con una fuente de piedra y un pequeño huerto de hierbas, se convirtió en mi refugio favorito, un lugar para leer, reflexionar o simplemente disfrutar del canto de los pájaros al amanecer. La noche de la inauguración fue exactamente como Valeria había prometido. Una celebración íntima con amigos cercanos, mi madre y algunos colegas del despacho. Los mariachis, contratados como un guiño irónico a la noche del aniversario, tocaron canciones alegres y el mezcal fluyó junto con las risas. Por primera vez en meses, me sentí completamente presente, no mirando hacia atrás con ira ni hacia adelante con incertidumbre, sino arraigada en el momento. Esa noche, después de que los invitados se fueron, me quedé en el patio con mi madre, compartiendo una última copa de mezcal. ¿Cómo se siente?, preguntó, señalando la casa iluminada detrás de nosotros. Como un comienzo, respondí honestamente. No solo un nuevo capítulo, sino una historia completamente nueva. Ella sonrió, levantando su copa en un brindis silencioso. Por las historias que escribes tú misma, dijo. Chocamos las copas, el sonido claro resonando en la noche tranquila. El otoño trajo nuevos desarrollos. Mi conferencia en Guadalajara fue un éxito, atrayendo la atención de una organización internacional interesada en colaborar en proyectos de diseño urbano sostenible. La experiencia de hablar frente a una audiencia de profesionales, compartiendo ideas sobre cómo los espacios pueden fomentar la resiliencia comunitaria, reforzó mi confianza en mi dirección profesional. Durante el festival, visité el cine al aire libre, donde Javier y yo tuvimos nuestra primera cita, un acto deliberado de reclamar ese recuerdo para mí misma. Sentada bajo las estrellas, viendo una película mexicana contemporánea, sentí una paz profunda. No estaba borrando el pasado, sino integrándolo en una narrativa más amplia de crecimiento y autorreinvención. Adriana, meanwhile, hizo un intento final de contacto antes de que terminara el año. Envió un correo electrónico, breve pero más directo que su carta anterior. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando en entender por qué hice lo que hice. No espero una respuesta, pero si alguna vez estás lista para hablar, estaré aquí. Leí el mensaje varias veces, buscando autenticidad en sus palabras. Aunque reconocía el esfuerzo, no sentía una urgencia por responder. En cambio, archivé el correo, dejando la puerta entreabierta para una posible conversación futura, pero sin compromiso inmediato. Mi enfoque permanecía en mi propia reconstrucción, no en reparar una relación que ella había fracturado. Mi madre, siempre la mediadora, me informó que Adriana parecía estar encontrando un propósito en Querétaro, involucrándose en proyectos comunitarios y asistiendo regularmente a terapia. No te estoy pidiendo que la perdones,
aclaró durante una cena de Navidad en su casa, donde la ausencia de Adriana se sentía pero no se mencionaba directamente. Solo quiero que sepas que está intentando cambiar. Lo que hagas con eso es tu decisión. Aprecié su neutralidad, su capacidad para amar a ambas hijas, mientras reconocía la gravedad de lo sucedido. A medida que 2025 llegaba a su fin, mi vida se sentía notablemente estable, no en el sentido rígido de mi matrimonio anterior, sino en una forma más fluida y adaptable. La casa renovada era un hogar, no solo una propiedad. Mi carrera florecía, con nuevos proyectos que me desafiaban y me inspiraban. Mis relaciones, con mi madre, Valeria, y un círculo creciente de amigos y colegas, se profundizaban, basadas en la autenticidad en lugar de las apariencias. Incluso comencé a salir nuevamente, no con la intención de reemplazar lo que había perdido, sino con una apertura a conexiones que se sintieran genuinas. Una cena con un colega de la organización internacional, un arquitecto con una pasión compartida por el diseño sostenible, dejó la puerta abierta a posibilidades románticas, pero sin la urgencia que había caracterizado mis relaciones más jóvenes. El primer aniversario de la confrontación en la hacienda, el 15 de abril de 2026, lo marqué con una ceremonia privada. Invité a mi madre y a Valeria a la casa, donde compartimos una comida sencilla: tacos de pescado, ensalada de nopal y un pastel de 3 leches de una panadería local. No era una celebración de la ruptura, sino un reconocimiento de la resiliencia que había surgido de ella. Encendí una vela, la misma que había usado la noche que firmé los papeles del divorcio, y pronuncié un brindis, por la fuerza de saber cuándo soltar y el coraje de construir de nuevo. Mi madre y Valeria levantaron sus copas, sus expresiones reflejando orgullo y apoyo. Más tarde, sola en el patio, reflexioné sobre el año transcurrido. Había entrado a la hacienda del Ángel como una mujer traicionada, armada con evidencia y determinación, pero aún cargando el peso del dolor. Salí como alguien que había reclamado su narrativa, no solo en el momento del enfrentamiento, sino en cada elección deliberada desde entonces. Javier y Adriana, aunque todavía presentes en mi historia, ya no definían su dirección. Sus acciones habían sido un catalizador, pero el crecimiento que siguió era enteramente mío. Miré hacia la jacaranda, ahora en plena floración, sus ramas extendiéndose hacia el cielo nocturno. La Ciudad de México, con sus sonidos distantes de claxones y risas, seguía viva más allá de los muros de mi hogar. En algún lugar de esa ciudad, y más allá, las personas continuaban sus propias historias de amor, traición y redención. Pero aquí, en este patio, en esta casa, en esta vida que había reconstruido, yo estaba escribiendo la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, cada palabra se sentía verdadera,